Bien amigos, continuando con el programa, tenemos el enlace con Gonzalo Galdos. Él es actual vicepresidente de Futura Schools, pero además ex rector de la UPC y bueno, ha formado parte o forma parte del comité organizador del CAE por la Educación, ha sido también presidente del CAE por la Educación y de hecho tiene una trayectoria sumamente importante en el mundo educativo. Vamos a ver los grandes retos que significa la escolaridad a distancia, como nos ha tocado vivir o les ha tocado vivir a los jóvenes escolares durante la cuarentena y los grandes retos también para el futuro que se nos viene. Gonzalo, bienvenido al Mundo Empresarial, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muchas gracias por esta gentil invitación y aquí a tu disposición. Encantado de tenerte en el programa. Quisiera que nos cuentes a manera introductoria y muy resumidamente qué cosa es Futura Schools y cuál es la propuesta de valor que viene dando en los años que tiene. Bueno, Futura Schools es una red de colegios que está dirigida a la clase media emergente y es una iniciativa que nace en el año 2014 operativamente. Empieza a operar y fue la iniciativa de un grupo de educadores y de un grupo de empresarios en una combinación creo muy potente con el objeto de brindar una opción de calidad a aquellas familias que por razones económicas no podían acceder a la misma, ¿no? Y la idea fue desarrollar una red a nivel nacional que no estuviera concentrada en Lima, donde ya había suficiente oferta educativa, y por eso es que al final, hoy en día, Futura Schools es una red de colegios que tiene 10 colegios, más de 4.000 alumnos, y está en varias ciudades del país, ¿no? Está en Trujillo, está en Piura, en Chiclayo, Ica, Arequipa, Tacna, ¿no? Bueno, me imagino que han tenido pues unos meses y siguen teniendo unos meses complicados, pero ¿cómo los agarró en términos, claro, prácticamente con el regreso a clases? Empezó la cuarentena. ¿Cómo fue todo este tema? ¿Cómo reaccionaron ante esta situación, ¿no? La verdad es que la reacción fue muy buena. Creo que ha sorprendido a todos los educadores y a todas las autoridades y en general a los padres de familia la velocidad con que los profesores, ¿no?, cambiaron su forma de operar, cambiaron su mentalidad y se dieron cuenta que aceleraban una serie de cambios en su forma de actuar, en su forma de realizar la experiencia de aprendizaje, o sencilla y llanamente los colegios no iban a ser capaces de atender las necesidades de los alumnos y los padres de familia. Ese cambio de mentalidad es algo que veníamos pidiendo, y en este programa también lo hicimos en algún momento, pidiendo una aceleración porque era fundamental para poder mejorar la calidad. Y esto creo que hay que resaltarlo, ¿no? Lógicamente, los colegios fueron de un sistema que obligatoriamente era presencial, esto es algo que me gustaría puntualizar, porque la regulación lo mandaba así, a tener que ser 100% virtual. Y esto también implicaba la adquisición de plataformas que te permitieran tener repositorios, experiencias sincrónicas, asincrónicas, de interacción con los alumnos, etc. Y algunos colegios y algunas instituciones educativas en general lo pudieron hacer de una mejor manera, tuvieron la visión y la estrategia de hacerlo rápidamente, como el caso de Futura Schools, que se basó en 3 principios: un sistema apoyado en la parte de una plataforma de repositorio y después un conjunto de herramientas que tienen que ver con herramientas para trabajar en equipos entre los alumnos y fortalecer nuestra metodología, que ya se prestaba para esto, que es la metodología de aprendizaje basada en proyectos, ¿no? ABP. Pero los que más difícil la tuvieron para adaptarse, Mario, fueron los padres de familia, ¿no? Porque lo que la pandemia y la cuarentena ha sacado a relucir dentro del sistema educativo, sobre todo en el básico, es una pérdida de conexión de los padres de familia con lo que es la realidad educativa, ¿no? Y esto es algo que muchos sociólogos, psicólogos y educadores van a estudiar durante los próximos años, porque este es un tema delicado, ¿no? ¿Cuál es el papel de los padres en esta nueva realidad educativa a distancia? Mira, los padres en un momento inicial, con los hijos en casa, pensaron que a medida que se iniciaban las clases virtuales, ellos tenían que desempeñar un rol de profesores sustitutos o de tutores, ¿Ya? ¿no?
y en el fondo de eso ese no es el concepto central del sistema educativo. Los padres de familia recordaban su época de escolar, vamos a llamarle esa tendencia a los padres de familia a hacer hiperpaternidad, es decir, extremar los cuidados sobre los hijos o extremar el uso del tiempo libre de los hijos con el objeto de que en forma prematura tengan la mayor cantidad de logros, pero en el fondo eso es una proyección de los padres de familia que quieren frente a sus vecinos, amigos y familiares decir, mira a mi hijo que ya habla 3 o 4 idiomas, mira a mi hijo que ya toca el piano y tiene 5 años, o mira a mi hijo que ya sabe sumar, multiplicar y recién está en inicial, cuando en el fondo es lo único que intentan es lanzar un mensaje de que son mejores padres. Pero el gran mensaje a los padres de familia en el Perú es que tienen que dejar que sus hijos se hagan cargo de su propio aprendizaje. Si no les damos la responsabilidad por su aprendizaje, estos chicos después, posteriormente, cuando ya sean adultos, cuando estén trabajando, no van a poder continuar aprendiendo como debieran, reinventándose como profesionales, adaptándose a las necesidades de un mercado laboral dinámico y cambiante, y eso va a ser terrible, y por eso es que es importante que los padres entiendan que no, lo que tienen que fomentar, tienen que confiar en sus hijos, tienen que confiar en el sistema educativo, tienen que confiar en los colegios, tienen que confiar en las universidades, y ellos tienen que dejar que los chicos disfruten un poco más de la experiencia. Sí, desde luego, pero coincidirás conmigo en que el rol de los padres sí que puede ir por el lado de prender la chispa de la iniciativa o darles el primer empujón, por ejemplo, un segundo o un tercer idioma. No necesariamente a los chicos se les va a ocurrir si es que los padres no le fomentan esa primera inquietud. Estoy de acuerdo contigo en que tienen que después ellos tomar la responsabilidad e ir avanzando. Pero si es que no los metiste, o los padres no los metimos a los chicos en una primera iniciativa para que ellos empiecen a desarrollar esas capacidades que tú has mencionado, difícilmente van a hacer de ellos decir, méteme pues a clases de inglés o de francés o algún otro idioma, en adición a lo que ya viene en la currícula estándar, ¿no? Yo creo que ahí sí que los padres tenemos un rol importante para despertar la curiosidad en diferentes áreas de los hijos, ¿no? No hay duda, Mario. Hay 2 factores fundamentales en que la experiencia de aprendizaje sea satisfactoria, ¿no? El primer factor es un tema de motivación. No puede haber aprendizaje sin motivación, y para que haya motivación tiene que haber un estímulo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo que los padres de familia debemos ser un estímulo para nuestros hijos, dándoles opciones de aprender. Lo que no podemos es nosotros tomar la decisión por ellos, porque el segundo factor es el tema vocacional. Está demostrado que solo tienes éxito profesional en la vida, en cualesquiera que sea el campo que tú decidas ejercer, si hay un compromiso desde el punto de vista motivacional, si hay un compromiso desde el punto de vista vocacional con lo que haces, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ofrecerles las alternativas, pero explorar también qué es lo que a ellos les motiva, y eso es central, ¿no? Totalmente. Y eso es un poco lo que nos ha permitido también, digamos, como Future Schools, buscar una flexibilidad en el currículum, ¿no? Creo que ha quedado muy claro para toda la nación peruana de que tiene que flexibilizarse la currícula, ¿no? Lo que no podemos hacer es regresar después de la pandemia, volver a regresar a clases 100% presencial solamente porque el Estado no puede llegar a algunos lugares remotos y porque de pronto no tiene suficientes recursos para montar una plataforma virtual en todos los colegios públicos o en las instituciones públicas. Entonces, en esa dirección tenemos que aprender, hemos aprendido mucho ahora, y creo que finalmente la flexibilidad en el currículo y esa capacidad que tú dices de introducir materias selectivas para que los chicos se desarrollen de una forma más integral y se desarrollen también como ciudadanos y con valores, creo que en esa dirección está el camino que debemos recorrer, Mario. Ahora, Gonzalo, no puedo dejar de preguntarte algo que entre muchos padres de familia también se comenta, y es las evaluaciones, ¿no? Los chicos en esta nueva realidad es muy tentador para muchos de ellos, para otros evidentemente no, pero para muchos es muy tentador pues desarrollar los exámenes y las evaluaciones de manera grupal, por no decir copiarse, ¿no? Y en el caso del colegio no sé si es tan dramático, pero en las universidades es mucho más
cursos muy complejos en ingeniería, etcétera, que solían ser para las currículas como las grandes piedras en el camino, se ven ahora que los promedios son muchísimo más altos que lo histórico en términos de notas, y eso no tiene otra explicación que los chicos pues tienen todo el acceso. No sé si es que el sistema de evaluación está basado en presencial y lo están forzando a lo virtual, o no hay esta mística o esta conciencia de que no estás aprendiendo si te estás copiando y no rindes un examen de manera autónoma, de manera individual, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es un tema que de todas maneras aparece en las conversaciones de padres de familia en cuanto a las evaluaciones en el colegio, en las universidades, pero ustedes como educadores, ¿qué respuesta tienen frente a esto? Porque es una realidad que es innegable, ¿no? Aquí estás tocando parte de los dilemas que tenemos que enfrentar como país, como nación, como Estado, ¿no? Por un lado tenemos un sistema público que sigue bastante enfrascado, ya está cambiando, efectivamente, tengo que reconocerlo, está enfrascado en las evaluaciones tradicionales, o ha estado, como incluso las pruebas PISA o las pruebas censales, son pruebas que te evalúan solamente la comprensión lectora y la suficiencia matemática, pero sabemos claramente que esas dos cosas no hacen de las personas profesionales exitosos posteriormente, porque hay otros campos. Sí es indispensable entender que tiene que haber un mínimo conocimiento de matemática y tiene que haber una suficiencia lectora, tiene que haberla, de todas maneras. Pero no podemos medir solamente eso, ¿no? Si no, te puedes desarrollar. Queda también claro que hay habilidades socioemocionales que son fundamentales en la interrelación con las demás personas y que van a ser también centrales en tu desempeño laboral, en tu condición de emprendedor, ¿no? Y esas habilidades socioemocionales son fundamentales, ¿no? Entonces, ya hay una corriente muy fuerte, afortunadamente, para que tanto el sistema educativo a nivel de educación técnica superior y básica incorporen esas habilidades como parte de la experiencia de aprendizaje, porque no necesariamente se pueden aprender en cursos específicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema importante. Pero la mejor forma de evaluar, Mario, es fundamentalmente tratar de reproducir la vida misma dentro de las clases, ¿no? Hoy en día, uno puede prácticamente, y si es un nativo digital, aprender lo que uno quiera en Internet, ¿no? Desde a tocar guitarra, un curso. Entonces, si hay temas que puedes aprender en forma individual, hay que hacer un énfasis particular en aquello que no puedes aprender individualmente, como pueden ser equipos creativos, equipos de análisis, aprender a ser tolerantes, aprender a ser empáticos, aprender a socializar. Entonces, las instituciones educativas tienen que ayudar en esa dirección porque eso potencia el aprendizaje individual, ¿no? Y no hacer tanto énfasis en los otros temas. Ahora como tú dices, hay materias básicas, estructurales, fundamentales, en las que hay que seguir enfatizando, pero tenemos que ir cambiando. Tenemos que cambiar completamente nuestra noción de cómo se aprende y lo que hay que aprender para tener éxito en la vida. Y afortunadamente creo que esta pandemia, dentro de lo poco positivo que nos deja esa gran enseñanza de que hay que flexibilizar la currícula, de que tenemos que hacer énfasis en valores, de que tenemos que hacer énfasis en las relaciones sociales entre las personas y el cumplimiento de las obligaciones, de hacerse cargo de tus propias obligaciones y responsabilidades, ¿no? Claro, totalmente, y es muy loable de parte de todo el gremio educativo la rapidísima respuesta que han tenido que tener para en el camino, literalmente, porque la cuarentena empezó el 16 de marzo, con 2 semanas de haber regresado al colegio en muchos casos, y cómo en el camino han podido mantener el bote a flote, ¿no? Eso tiene que haber significado un trabajo extracurricular, por así decirlo, sumamente complicado y además sin ningún norte claro, ¿no? Y eso dice mucho de todo el esfuerzo de los profesores que son, diría yo, unos héroes no nombrados en esta pandemia, ¿no?
pero después de los trabajadores que han estado en la primera línea de salubridad en la primera línea, yo creo que los profesores han sido los que más han trabajado durante la cuarentena. Me consta, han sido trabajos casi heroicos, pero lo más importante ha sido su cambio de mentalidad, ¿no? Ese cambio de mentalidad. Han tenido que reinventarse. Han tenido que reinventarse, han tenido que reinventar sus clases, la forma como se relacionan con los alumnos. Han habido más cambios en educación, Mario, durante la época de la cuarentena y durante la época de esta transición que en los últimos 20 años en educación. Esa es la magnitud de lo que hemos entendido y lo que hemos aprendido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nosotros en Futura School tuvimos que desarrollar un programa para los padres de familia, ¿no? O sea, un programa que se llama Emprendedores del Futuro, que consiste en talleres de asesoramiento y acompañamiento en cosas que los padres necesitaban en forma urgente, porque de pronto habían perdido el trabajo o estaban en dificultades económicas, que tiene que ver con su contabilidad personal, con el tema de e-commerce o marketing digital, el tema de gestión empresarial. Entonces le hemos estado apoyando a los padres y se han capacitado más de 180 familias en más de nuestras sedes. Entonces es el tipo de rol que tiene que cumplir hoy en día una institución educativa que va más allá de solamente el alumno y como núcleo del modelo, sino tiene que ver con el entorno familiar y el rol que los alumnos tienen, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vamos a tener que enfrentarnos a alumnos que no van a poder dejar los estudios si no se les da una oportunidad de trabajar y estudiar en forma simultánea, ¿no? Porque, sobre todo en el sistema educativo superior. O sea, tenemos que ir cambiando nuestra forma de ver las cosas, y lo único que no me gustaría es que después de un tiempo, como suele ser la memoria de nuestra especie, nos olvidemos de todo esto y retrocedamos, ¿no? El Perú ha avanzado mucho, hay que mantener eso, hay que mantener la colaboración entre públicos y privados y potenciarla, porque es la única manera de que tengamos un sistema educativo fuerte y que explote el potencial de sus niños y jóvenes, que es increíblemente alto, ¿no? Desde luego. Gonzalo, para terminar, quiero hacerte una pregunta un poco más en orden estratégico. Si se alinean los planetas y el gobierno o el ejecutivo se da cuenta a través del Ministerio de Educación que la educación a distancia no solo es una realidad, sino que además puede mejorar notablemente lo que el Estado no puede hacer en términos educativos con propuestas como la de ustedes, ya no tiene mucho sentido hablar del número de colegios, en el caso de ustedes, ¿no? Sino simplemente decir, somos Futura Schools, y bueno, tenemos un laboratorio para asistir a las clases de química en Trujillo y otro en no sé dónde, pero ya es un solo branding, ¿no es cierto? O sea, sigue siendo un solo branding, pero geográficamente el concepto cambia a una realidad en donde el alumno entra a una plataforma virtual y no tiene que desplazarse más que para aquellos cursos, o sea, clases de natación no las vas a dar pues teóricas, ¿no? Pero puede haber pues una locación para los laboratorios y tal vez la educación física, pero ya el concepto de me voy al colegio ya cambia completamente, ¿no? Me voy a una dirección de internet. ¿Ah? No hay duda. Ese es un tema que da para una discusión muy larga, totalmente. Pero claramente hay unas oportunidades tremendas para cerrar la brecha que nos separaba de los países más avanzados en sistemas educativos, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí se pueden, y nosotros somos partícipes de la iniciativa de mantener cierto número de sedes físicas en las ciudades, porque las necesidades de socialización de los niños y de los jóvenes son algo que hay que atender, y es algo que tiene que ser atendido en forma sistemática, productiva y provechosa para su desarrollo. ¿Ya? Claro. Entonces, eso sí, pero no tiene que ser constante, ni tiene que ser los 5 o 6 días a la semana, durante 8 horas. Eso es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero hay que combinar. Entonces estamos yendo hacia un modelo que debería ser un modelo híbrido, ¿no? Que combina clases virtuales o no presenciales con
ciertos espacios de interacción físico, laboratorios, todo aquello que no lo puedes hacer todavía virtualmente, ¿no? Totalmente. Entonces, un entorno de un 80% hasta llegar, dar flexibilidad hasta que un 80% de la currícula pueda ser impartida virtualmente y darles esa flexibilidad a las instituciones educativas, sería como abrir la caja de la creatividad y la innovación, ¿no? Porque y en esa misma línea, Gonzalo, la cobertura del alcance del servicio no tiene por qué verse limitado geográficamente al Perú, porque ustedes podrían, basado en esa economía de escala que puedan desarrollar, bueno, atender la currícula de Ecuador o de Colombia, ¿no? No solo eso, sino que tú imagínate esas mismas oportunidades para el Estado y para la educación pública. Sus problemas de cobertura fundamentalmente estarían limitados a dar conectividad a ciertas ciudades y ni siquiera tendrías que construir colegios. Claro. Ahora, el paradigma... Te lo gastas en la infraestructura, pues. Claro, ahora el paradigma del Estado siempre es cuántos colegios construir y se mide la gestión de un ministro y la gestión de un presidente en el sector de educación por cuántos colegios hizo o cuántos colegios refaccionó. Eso tiene que cambiar dramáticamente, ¿no? Nosotros, en el 2017, Mario, recibimos un reconocimiento del BID por nuestro modelo educativo, ¿no? Por la propuesta. Fuimos considerados entre las 30 instituciones más innovadoras de América Latina en el 2017. Sin embargo, ha tenido que pasar lo que ha pasado ahora para que nuestro modelo sea valorado como corresponde. Y esto que hemos tenido dificultades con los padres de familia, que tienen pues el típico dilema de que la educación virtual tiene que ser más económica, o que no es de suficiente calidad, o que no es lo suficientemente personalizada. Estas tres creencias están superadas hace muchísimos años, solo que el hecho de que tengamos una regulación obsoleta, se fijó el modelo mental en los padres de familia de que el sistema virtual o el sistema no presencial no era de buena calidad, y por eso es que era obligatoria la presencialidad, ¿no? Entonces, yo creo que virtualmente hasta más atención puede prestar el alumno, ¿no? Porque no tiene las distracciones propias de un aula, ¿no? Sí, claro, y además si sabes dosificar el tiempo de interacción con el alumno, con el trabajo en equipo, tú formas, por darte un ejemplo, formas foros o formas grupos de trabajo en el que dejas a los alumnos libres y la interacción entre ellos puede ser más intensa que la que tenías en clase durante algunos minutos. Totalmente. Eso, y cuando le das un proyecto y tienen que investigar y bucear y navegar en internet y ver fuentes de consulta y saber qué información es adecuada, cuál es pertinente, cuál tiene credibilidad, eso hace que la investigación sea parte del modelo de aprendizaje, recupera la curiosidad de los jóvenes y de los niños, recupera la motivación. Entonces, creo que esa es la dirección que tenemos que seguir. Es la dirección que tenemos que seguir. Ojalá, como te digo, hago mis sinceros votos para que las lecciones que están aprendiendo los profesores, que han aprendido tan traumáticamente los padres de familia, los menos afectados han sido los estudiantes. Son los que más rápidamente se han acomodado al sistema y han descubierto las ventajas. Ojalá que la lección alcance también a nuestras autoridades, alcance a nuestros educadores. Ojalá. De eso depende el sistema, ¿no? Y es lo que vamos a tocar en cada educación entre el 8 y el 10 de septiembre, Mario, también, ¿no? Vamos a tocar el tema de aprendizaje para toda la vida. Totalmente. Estaremos dándole la cobertura pertinente al tema. Gonzalo, nos gana el tiempo, pero quiero muy especialmente agradecerte por el tiempo que te has dado en la entrevista y poder compartir con nosotros la experiencia de Futura Schools en su propuesta de valor local. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Hasta la próxima oportunidad. Encantado. Fue Gonzalo Galdos quien estuvo con nosotros, vicepresidente de Futura Schools. Regresamos con más tras la pausa.